Jóvenes, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video del tema regla de tres compuestas. A continuación vamos a complementar el primer video resolviendo una serie de ejercicios de diferentes niveles. Además, vamos a aplicar el método de la suma de los trabajos parciales. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasamos al ejercicio número 6 y este nos dice: una cuadrilla de 10 obreros hacen una zanja de 1 metro de ancho por 15 metros de largo y 1 metro de profundidad en 9 días. Y nos están preguntando ¿cuánto tardará otra cuadrilla de 6 obreros en hacer otra zanja de 60 centímetros de ancho por 10 metros de largo y 50 centímetros de profundidad en un terreno cuya dificultad es el doble que el anterior? Entonces, el primer paso a seguir sería identificar las magnitudes. Y acá nos están hablando de una cuadrilla de 10 obreros. Entonces, la primera magnitud sería obreros. También nos están diciendo que dichos obreros van a hacer una zanja cuyas dimensiones es 1 metro de ancho por 15 metros de largo y 1 metro de profundidad. Entonces realmente lo que van a acabar los obreros es un volumen. Entonces la segunda magnitud sería volumen. Muy bien. Además nos están diciendo que dichos obreros harán esa zanja en una cantidad de días. Entonces la tercera magnitud sería días. Muy bien. Extrayendo los datos del primer evento, este nos dice que la cuadrilla es de 10 obreros, entonces 10 va en la magnitud obreros. Además, las dimensiones de la zanja es 1 metro de ancho, 15 metros de largo y 1 metro de profundidad. Y nosotros sabemos que para hallar el volumen de esa zanja es multiplicar las tres dimensiones. Es decir, 1 metro de ancho por 15 metros de largo y por 1 metro de profundidad. Muy bien. Y además nos dicen que eso lo realizan en 9 días. Entonces 9 va en la magnitud días. A continuación extraemos los datos del segundo evento. Y por lo general eso viene en la pregunta planteada. Y esta nos plantea ¿cuánto tardará otra cuadrilla de 6 obreros? Entonces el 6 irá en la magnitud número de obreros en hacer otra zanja de 60 centímetros de ancho por 10 metros de largo y 50 centímetros de profundidad. Entonces lo que nos están dando de dato es el volumen de la zanja. Muy bien, pero acá nos estamos dando cuenta que el ancho está en centímetros y que la profundidad también está en centímetros. Sería conveniente pasarlo a metros y eso se consigue dividiéndolos entre 100. Entonces, para el ancho sería 60 entre 100, eso sería 0,6 por el largo, que es 10, y por la profundidad, que sería 50 entre 100, y eso me da 0,5. Muy bien, y ese producto me da el volumen de la zanja en metros cúbicos. Como nos están diciendo cuántos días tardará, entonces la variable x va en la magnitud número de días. Además nos están diciendo que este segundo evento ocurre en un terreno cuya dificultad es el doble que el anterior. Quiere decir que acá nos están aumentando una magnitud más. Es la magnitud dificultad. Entonces colocamos magnitud dificultad. Y nos están diciendo que el segundo terreno es de una magnitud doble que el anterior. Entonces si nosotros consideramos para el primer terreno una dificultad 1, entonces para el segundo terreno será el doble de dificultad, sería 2 por 1, 2. Muy bien. Una vez llenada la tabla de magnitudes, comenzamos a comparar 2 a 2, teniendo como referencia aquella magnitud donde está la variable. Entonces nuestra magnitud referencia sería magnitud días. Comparando la magnitud días con la magnitud número de obreros, la pregunta sería: a menor número de obreros, ¿me demoraré más o menos días en hacer la zanja?
Y la lógica nos dice, al tener menos cantidad de obreros, entonces se demorarán más en hacer la zanja. Entonces, mientras una disminuye, la otra aumenta. Entonces, estamos frente a magnitudes inversamente proporcionales. Ahora pasamos a comparar la magnitud días con la magnitud volumen. La pregunta sería, a mayor volumen que tengo que cavar, me demoraré más o menos días. Y la lógica nos dice que a mayor volumen por cavar, nos demoraremos más días. Entonces, estas magnitudes serán directamente proporcionales. Y terminamos comparando la magnitud días con la magnitud dificultad. La pregunta sería, a mayor dificultad del terreno, nos demoraríamos más o menos días en hacer la zanja. Y obviamente, a mayor dificultad de terreno, se demorará más días en hacer la zanja. Entonces vemos que mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Entonces estamos frente a dos magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. Ahora sí, aplicando la segunda forma, la forma más sencilla, donde x está despejado, diremos que x es igual a la cantidad numérica que está en su magnitud encima de ella, que es 9, multiplicado por la razón o cociente de los otros valores de las otras magnitudes. Y si nos damos cuenta, en obreros es IP. IP significa igual posición, entonces la razón a formar sería 10 entre 6. Igual posición. Multiplicado por la siguiente razón, la formada por los valores del volumen. Y como está de P, y esto significa diferente posición, entonces el producto de 0,6 por 10 por 0,5 irá en el numerador. Entonces colocamos 0,6 por 10 por 0,5 y en el denominador iría el producto de 1 por 15 por 15 y eso me da 15. Muy bien. Multiplicado por la razón formada por la magnitud dificultad. Como es de P, diferente posición, entonces el 2 irá en el numerador y el 1 en el denominador. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso, diremos quinta de 10 es 2, quinta de 15 es 3, tercia de 6 es 2, tercia de 9 es 3, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, tercia de 3 es 1 y tercia de 0,6, eso me da 0,2. Entonces acá obtenemos el siguiente producto. Acá obtenemos que 0,2 por 0,5, eso me da 0,1. Y 0,1 por 10, eso me da 1. Entonces me quedaría 3 por 2 por 1, eso me da 6. Entonces, el número de días que tardarán en hacer la segunda zanja sería 3 por 2, 6 días. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 7 y este nos dice: un agricultor transporta 27 sacos de maíz en 4 días, trabajando 6 horas diarias. Nos está preguntando en cuántos días transportará 36 sacos del doble de peso que los anteriores, reduciendo la distancia de 2 kilómetros a 1,5 kilómetros y trabajando 2 horas más cada día. Entonces, el primer paso a seguir sería identificar las magnitudes. Y aquí nos están hablando de una cantidad de sacos. Entonces, la primera magnitud sería sacos. Luego nos están diciendo que lo transporta en una cantidad de días. Entonces la siguiente magnitud sería días. Y además nos está diciendo que trabajará una cantidad de horas diarias. Entonces la magnitud sería horas por día. Trasladando los datos del primer evento a la tabla de magnitudes, este nos dice que un agricultor transporta 27 sacos. Entonces 27 va en la magnitud sacos.
Y además nos dice que se demora 4 días. Entonces 4 va en la magnitud días. Y trabajando 6 horas diarias. Entonces 6 va en horas por día. Muy bien. A continuación trasladaremos los datos que provienen del segundo evento. Y eso lo encontramos en la pregunta planteada. Y él nos dice en cuántos días. Entonces tendríamos que hallar la cantidad de días. Entonces la variable x lo colocaremos en la magnitud número de días. Y además nos dice en cuántos días transportará 36 sacos. Entonces 36 va en la magnitud número de sacos. Y además nos dice que son del doble de peso que los anteriores. Entonces aquí hay otra magnitud más, la magnitud peso. Entonces colocamos magnitud peso. Y nos está diciendo que los sacos para este segundo evento pesarán el doble que los sacos del primer evento. Si los sacos del primer evento pesan como 1, entonces los sacos del segundo evento pesarán como 2. Muy bien. Y continuando con la pregunta, este nos dice además reduciendo la distancia de 2 kilómetros a 1,5 kilómetros. Eso significa que va a aumentar una magnitud más, la magnitud distancia. Entonces colocamos magnitud distancia. Y nos está diciendo que en el primer evento se ha recorrido una distancia de 2 kilómetros y en el segundo evento se habrá reducido la distancia a 1,5 kilómetros. Entonces colocamos 1,5. Y concluye diciendo que el agricultor en el segundo evento va a trabajar 2 horas más cada día. Eso significa que si en el primer evento el agricultor trabajaba 6 horas al día, en el segundo evento trabajará 8 horas al día. Muy bien, una vez llena la tabla de magnitudes, comenzamos a comparar dichas magnitudes 2 a 2, teniendo como referencia la magnitud donde está la variable. En este caso sería la magnitud días, nuestra magnitud de referencia. Comparando la magnitud días con la magnitud número de sacos, la pregunta planteada sería: si el agricultor transporta más cantidad de sacos, ¿se demorará más o menos días? Y la lógica nos dice: a más cantidad de sacos transportados, se demorará más días. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Entonces serán magnitudes directamente proporcionales. Ahora pasamos a comparar la magnitud días con la magnitud horas al día. Y nos planteamos la siguiente pregunta: si el agricultor trabaja más horas al día, ¿se demorará más días en transportar los sacos o menos días? Y nosotros nos damos cuenta que la lógica nos dice: si el agricultor trabaja más horas al día, entonces los días se van a reducir, trabajará menos días. Entonces decimos que mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Estamos en un caso de magnitudes inversamente proporcionales. A continuación pasamos a comparar la magnitud días con la cantidad peso. Entonces la pregunta sería: si el agricultor transporta sacos más pesados, ¿se demorará más o menos días? Y la lógica nos dice: al ser más pesados los sacos, entonces se demorará más días. Eso significa, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. Y terminamos comparando la magnitud días con la magnitud distancia. Entonces la pregunta planteada sería: a menor distancia para transportar los sacos de maíz, el agricultor se demorará más o menos días. Y la lógica nos dice que a menor distancia se demorará menos días. Entonces, si una disminuye, la otra también disminuye. Entonces serán directamente proporcionales. Muy bien. A continuación aplicamos la segunda forma, en la cual la variable x está despejada. Y esta nos dice que x es igual al valor numérico que se encuentra en su magnitud o encima de él, que es 4, multiplicado por las razones o cocientes que se obtienen de los otros valores de las otras magnitudes. Por ejemplo, para la magnitud sacos tenemos dp, y eso significa diferente posición. Eso quiere decir que 36 irá en el numerador
y 27 en el denominador. Por la siguiente magnitud sería horas por día. Y aquí nos dicen IP igual posición. Eso significa que en el numerador irá 6 y en el denominador irá 8. Por, pasamos a la siguiente magnitud, que es magnitud peso. Y nos dicen DP, diferente posición. Entonces, el 2 va en el numerador y el 1 en el denominador. Multiplicado por la última magnitud, que es distancia. Y nos dicen DP, diferente posición. Entonces, 1,5 irá en el numerador y en el denominador irá 2. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos novena de 36 es 4, novena de 27 es 3, cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2, tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. Entonces diremos que la cantidad de días que le toma al agricultor transportar los sacos en el segundo evento serían 4 por 1,5, eso me da 6 días. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a resolver el ejercicio número 8 y este nos dice: una empresa constructora puede construir 2 kilómetros de carretera con 20 obreros en 75 días, trabajando 8 horas diarias. Y nos están preguntando ¿cuántos días se tardarán en construir 3 kilómetros de carretera con 25 obreros doblemente eficientes que los anteriores en un terreno de triple de dificultad, trabajando 2 horas más cada día? Entonces, el primer paso a seguir para este tipo de ejercicios es determinar las magnitudes involucradas. Y eso lo encontramos en el primer evento, al inicio del texto. Y aquí nos están diciendo que una empresa constructora puede construir 2 kilómetros de carretera. Entonces, nos están hablando de una obra. Entonces, la primera magnitud sería obra, y dice que realizan 2 kilómetros de carretera. Entonces 2 va en obra. La siguiente magnitud es la que nos dice que trabajan con 20 obreros. Entonces la segunda magnitud es número de obreros. Y 20 va en dicha magnitud. Muy bien. Además dice que la obra la terminan en 75 días. Entonces, la tercera magnitud sería número de días. Y nos dice que demoran 75 días. Y además nos están diciendo que los obreros trabajarán 8 horas diarias. Entonces, la siguiente magnitud será horas por día. Y eso es 8 horas al día. Muy bien. A continuación vamos a analizar el segundo evento. Eso por lo general viene en la pregunta planteada. Y la pregunta nos está diciendo ¿cuántos días se tardarán en construir otra obra? Entonces, como nos están pidiendo la cantidad de días que se van a demorar en el segundo evento, eso lo colocaremos como variable X en la magnitud número de días. Entonces ponemos en magnitud número de días X. Muy bien. Además, nos están diciendo que van a construir 3 kilómetros de carretera. Eso va en la magnitud obra. Entonces colocamos 3 con 25 obreros. Entonces 25 lo colocamos en la magnitud obreros. Y además nos dicen que estos obreros son doblemente eficientes que los anteriores. Chicos, acá podríamos poner otra magnitud eficiencia de obreros, pero se nos haría un poquito más grande el ejercicio. Por eso se recomienda que el valor de la eficiencia se le multiplique al número de obreros a quien se refiere. En el primer evento, como nos estaban hablando de 20 obreros, simplemente se va a suponer que su eficiencia es 1. Entonces, realmente esto es 20 obreros multiplicado por su eficiencia, que es 1.
Pero ya para el segundo evento nos están diciendo que se van a contratar 25 obreros doblemente eficientes. Eso significa que a la cantidad de obreros lo vamos a multiplicar por su eficiencia. En este caso sería 2. De esa manera nos ahorramos de escribir otra magnitud más. Entonces, en la magnitud obreros tendríamos la cantidad de obreros con sus respectivas eficiencias. Muy bien. Además nos están diciendo que la obra se realiza en un terreno del triple de dificultad. Entonces, aquí nos están hablando de otra magnitud, la magnitud dificultad. Y si nos están diciendo que la dificultad del terreno del segundo evento es de triple de dificultad, entonces nosotros decimos, si la dificultad para el terreno del primer evento es como 1, entonces la dificultad para el segundo evento será como 3. Y el enunciado termina diciendo, trabajando 2 horas más cada día. ¿Eso qué significa? Que si en el primer evento los obreros estuvieron trabajando 8 horas al día, en el segundo evento trabajarán 8 más 2, 10 horas al día. Muy bien. Una vez llena la tabla de magnitudes, comenzamos a comparar 2 a 2, teniendo como referencia la magnitud donde está la variable. Y la magnitud donde está la variable es la magnitud día. Entonces será nuestra magnitud de referencia. Comenzando a comparar la magnitud días con la magnitud obra, nos plantearíamos la siguiente pregunta. A más kilómetros por construir, me demoraré más o menos días. Y la lógica nos dice, si nosotros tenemos más kilómetros por construir, nos demoraremos más días. Entonces decimos, mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. A continuación vamos a comparar la magnitud días con la magnitud obreros. Y la pregunta planteada sería la siguiente. A más cantidad de obreros con más eficiencia, me demoraré más o menos días. Entonces, si yo aumento la cantidad de obreros con mayor eficiencia, obviamente que el número de días va a disminuir. Entonces, mientras una aumenta, la otra disminuye. Y entonces estamos frente a dos magnitudes inversamente proporcionales. A continuación pasaremos a comparar la magnitud número de días con la magnitud horas al día. Si yo le digo a mis obreros que tienen que trabajar más horas por día, entonces ellos se demorarán más o menos en hacer la obra. Si ellos trabajan más horas por día, la lógica nos dice que ellos trabajarán menos días. Entonces, cuando una aumenta, la otra disminuye. Entonces estamos frente a dos magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien. Finalmente terminamos comparando las magnitudes, el número de días, con dificultad. La pregunta sería, si nosotros vamos a trabajar un terreno con mayor dificultad, la pregunta es, ¿nos demoraremos más o menos días? Y lógicamente, si el terreno es más dificultoso, entonces nos vamos a tener que demorar más días en realizar la obra. Entonces estamos frente a magnitudes directamente proporcionales. A continuación vamos a aplicar la segunda forma, la forma en la que la variable x ya está despejada. Y esta nos dice que x es igual al valor numérico que está en su misma magnitud encima de él, que es 75, multiplicado por la razón o cociente de los otros valores de las otras magnitudes. Entonces, comenzando con la magnitud obra, ahí encontramos dp, y eso significa diferente posición. Eso quiere decir que la razón se escribirá al revés. 3 en el numerador y 2 en el denominador. Pasamos a la siguiente razón, y es número de obreros, y nos dice IP igual posición. Eso significa que el producto 20 por 1 va en el numerador, y eso me da 20, y el producto 25 por 2 va en el denominador, y eso me da 50. Pasamos a la magnitud horas al día,
y encontramos IP igual posición. Eso significa que en el numerador va el número 8 y en el denominador el número 10. Y terminamos con la magnitud dificultad. Y como nos dicen diferente posición, quiere decir que lo vamos a escribir al revés. El 3 en el numerador y el 1 en el denominador. Muy bien. Haciendo las simplificaciones respectivas, diremos un 0 del 20 arriba se cancela con un 0 del 50 abajo. También podríamos decir mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. Quinta de 5 es 1, quinta de 75, eso me da 15. Mitad de 8 es 4, mitad de 10 es 5, quinta de 5 es 1, quinta de 15 es 3. Y nos estaría quedando que en la segunda obra se realizará en 3 por 3 es 9, 9 por 4 36 y 36 por 3, eso me da 108 días. Eso significa que en el segundo evento se demorarán en hacer la obra 108 días. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice, se sabe que 5 artesanos tejen 12 chompas en 15 días. Si desean tejer 60 chompas en 25 días, nos están preguntando cuántos artesanos doblemente eficientes se deberán contratar adicionalmente. Entonces, el primer paso a seguir es determinar las magnitudes involucradas. En este caso, lo encontramos en el primer evento. Y aquí nos están diciendo que 5 artesanos, entonces la primera magnitud sería número de artesanos. Y nos están diciendo que son 5. Tejen 12 chompas, entonces la segunda magnitud es número de chompas. Y nos están diciendo que tejen 12 en 15 días, entonces la siguiente magnitud es número de días. Y los días que se demoran es 15 días. Muy bien. A continuación el texto nos está diciendo que los artesanos desean tejer 60 chompas. Entonces 60 va en la magnitud número de chompas. Y además lo quieren hacer en 25 días. Entonces 25 va en el número de días. Y nos están preguntando además cuántos artesanos doblemente eficientes se deberán contratar adicionalmente. Nosotros habíamos dicho en el ejercicio anterior que si nos hablaban de obreros o en este caso de artesanos y no nos hablan de su eficiencia, eso significa que ellos tendrán una eficiencia como 1. Eso significa que los 5 artesanos del primer evento lo multiplicamos por 1, cuya eficiencia es 1. Pero acá me dice la pregunta, ¿cuántos artesanos doblemente eficientes se deberán contratar adicionalmente? Esto quiere decir que aparte de los 5 artesanos cuya eficiencia es como 1, tenemos que contratar una cantidad de artesanos cuya eficiencia es como 2. Entonces yo llamo X a la cantidad de artesanos que vamos a contratar y lo vamos a multiplicar por su eficiencia. En este caso nos dicen que es el doble. Entonces 2 por X. Muy bien. Una vez llena la tabla de magnitudes, procedemos a comparar 2 a 2, teniendo como referencia la magnitud donde está la variable. Y en este caso nuestra magnitud de referencia es número de artesanos. Comparando primero la magnitud artesanos con la magnitud chompas, la pregunta planteada sería, si nosotros mandamos a tejer más cantidad de chompas, necesitaremos más o menos artesanos. Y la lógica nos dice, si nos mandan a hacer más cantidad de chompas, necesitaríamos más artesanos. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta.
Entonces estamos en magnitudes directamente proporcionales. A continuación, comparamos la magnitud artesanos con la magnitud número de días. Si nosotros tenemos más cantidad de días para hacer esas chompas, la pregunta sería, ¿necesitaré más o menos artesanos? Y por lógica, si nosotros tenemos más cantidad de días, entonces vamos a necesitar de menos cantidad de artesanos. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Estamos frente a magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien, aplicando la segunda forma en la que la variable está despejada, entonces diremos que 5 por 1, 5, más 2x es igual al valor que se encuentra en su misma magnitud encima de él, que es 5 por 1, 5, multiplicado por la razón o cociente de los otros valores de las otras magnitudes. Entonces nos vamos a la magnitud número de chompas y encontramos dp, y eso significa diferente posición. Eso significa escribirlo al revés: 60 va en el numerador y 12 en el denominador. Multiplicado, ahora pasamos a la magnitud días y ahí encontramos IP igual posición. Eso significa que en el numerador va 15 y en el denominador va 25. Se escribe igual. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos quinta de 15 es 3, quinta de 25 es 5, quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1, 60 entre 12, eso me da 5. Entonces obtenemos que 5 más 2x es igual a 5 por 3 y eso me da 15. Muy bien, entonces diremos que 2x es igual, el 5 que está sumando pasaría a restar al segundo miembro, y 15 menos 5, eso me da 10. Entonces diremos que la cantidad de artesanos a contratar sería, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, y 10 entre 2, eso me da 5 artesanos. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a resolver el ejercicio número 10, y este nos dice: con 16 mujeres o 20 hombres se puede confeccionar 450 pantalones de doble costura en 15 días si estos trabajan 6 horas al día. Y nos están preguntando cuántos hombres deberán reforzar a 7 mujeres que confeccionarán 300 pantalones de triple costura en 12 días trabajando 8 horas al día. Entonces el primer paso a seguir sería determinar las magnitudes involucradas, y eso lo encontramos en el primer evento, al inicio del texto. Y aquí nos están diciendo que con 16 mujeres o 20 hombres se pueden hacer una obra. Entonces, como nos están hablando de mujeres y hombres, sería conveniente trabajar con la magnitud mujeres. Entonces colocamos magnitud número de mujeres. Y nos están diciendo que 16 mujeres hacen la obra. Y además nos dicen que confeccionan 450 pantalones. Entonces la segunda magnitud sería número de pantalones. Y eso es 450. Y además nos están diciendo que los pantalones son de doble costura. Podríamos poner una siguiente magnitud llamando número de costuras, pero nos va a hacer el ejercicio más largo. En este caso se recomienda que la cantidad que le corresponde al número de costuras se multiplique al número de pantalones. Entonces sería 450 pantalones por 2, es decir, doble costura. Muy bien. Y nos están diciendo que realizan esa obra en 15 días. Entonces la siguiente magnitud es días. Y eso es 15. Y además nos están diciendo que trabajan 6 horas al día. Entonces la última magnitud sería
horas al día. Y eso es 6. Muy bien. A continuación trasladaremos los datos del segundo evento. Y eso viene en la pregunta planteada. Y la pregunta nos está diciendo ¿cuántos hombres deberán reforzar a 7 mujeres? Quiere decir que para el segundo evento va a haber 7 mujeres, los cuales van a ser reforzados por una cantidad de hombres. Pero como estamos trabajando con magnitud mujeres, entonces vamos a aumentar mujeres. Una vez que hallemos la cantidad de mujeres, esa cantidad de mujeres lo vamos a pasar a cantidad de hombres por esta equivalencia. Además nos están diciendo que este grupo va a confeccionar 300 pantalones. Entonces, número de pantalones sería en la magnitud pantalones de triple costura. Entonces, multiplicamos por 3 a la cantidad de pantalones por ser de triple costura. Además nos están diciendo que lo realizarán en 12 días. Entonces 12 va en la magnitud días, trabajando 8 horas al día. 8 en la magnitud horas al día. Muy bien. Una vez llena la tabla de magnitudes, pasaremos a comparar 2 a 2, teniendo como referencia la magnitud donde se encuentra la variable. Entonces nuestra magnitud referencia sería la magnitud mujeres. Comparando primero la magnitud mujeres con la magnitud número de pantalones, la pregunta sería la siguiente. A menos cantidad de mujeres, ¿confeccionarán más o menos pantalones? Y por lógica sería que si yo tengo menos cantidad de mujeres, ellas confeccionarían menos cantidad de pantalones. Entonces, mientras una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Entonces estamos en magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. A continuación, comparamos la magnitud mujeres con la magnitud días. Y la pregunta planteada sería, a menos cantidad de mujeres, ¿me demoraré más o menos días? Y la lógica nos dice, al yo tener menos confeccionistas mujeres, entonces me demoraré más días. Entonces eso quiere decir, cuando disminuye una magnitud, la otra aumenta. Entonces estamos en magnitudes inversamente proporcionales. Y terminamos comparando la magnitud mujeres con la magnitud horas al día. Y la pregunta que nos plantearíamos sería la siguiente. Si yo hago trabajar más horas diarias a mis confeccionistas, la pregunta sería, ¿necesitaré más o menos mujeres? Entonces, si yo hago trabajar más horas diarias a mis confeccionistas, necesitaré menos mujeres. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Entonces estamos en magnitudes inversamente proporcionales. A continuación pasaremos a aplicar la segunda forma, donde la variable ya está despejada. Y esta nos dice que 7 más m es igual al valor que se encuentra en su misma magnitud encima de él, que es 16, multiplicado por la razón o cociente de los otros valores de las otras magnitudes. Entonces, para la magnitud pantalones, como vemos que es dp, y eso significa diferente posición, entonces la razón sería, en el numerador irá 300 por 3, y en el denominador 450 por 2. Diferente posición. Multiplicado, ahora pasamos a la magnitud días. Y como encontramos que es IP, eso significa igual posición. Entonces se escribirá 15 sobre 12. Entonces colocamos 15 en el numerador y 12 en el denominador. Ahora pasamos a la última magnitud, horas al día. Y aquí también encontramos IP, igual posición. Entonces escribiremos 6 entre 8. Muy bien. A continuación realizaremos las simplificaciones respectivas. Decimos, un 0 del 300 arriba con un 0 del 450 se eliminan. Quinceava de 15 es 1, quinceava de 45 es 3. Tercia de 3 es 1, tercia de 30 es 10. Tercia de 3 es 1, tercia de 2 es 4. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 16 es 4. Cuarta de 4 es 1, cuarta de 8 es 2
Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Mitad de 2 es 1 y mitad de 10, eso me da 5. Entonces, aquí nos estaría quedando que 7 más m es igual 5 por 3, eso me da 15. Despejando m, el 7 que está sumando pasa a restar al segundo miembro. Y 15 menos 7, eso me da 8 mujeres. Pero nosotros hemos añadido mujeres. Y la pregunta nos dice que se deberán añadir hombres. Entonces, y hay una equivalencia al inicio del texto, que nos dice que 16 mujeres o 20 hombres hacen el mismo trabajo. Eso significa que 16 mujeres equivalen a 20 hombres. Sacando cuarta a dicha equivalencia, diremos cuarta de 16m es 4m y cuarta de 20h es 5h. Entonces diremos que el trabajo de 4 mujeres es igual al trabajo realizado por 5 hombres. Pero a nosotros nos están diciendo 8 mujeres. Entonces multiplicamos por 2 a la equivalencia y acá sería 2 por 4m, 8m y 2 por 5h sería 10h. Eso significa que las mujeres en el segundo evento serán reforzadas por 10 hombres. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 11. Y este nos dice: 15 carpinteros pueden hacer 15 escritorios en 18 días. Y nos están preguntando ¿cuántos días demorarán 10 carpinteros de doble eficiencia en hacer 40 escritorios si la dificultad es la tercera parte con respecto al trabajo anterior? El primer paso a seguir sería identificar las magnitudes involucradas. Y eso se encuentra en el primer evento, al inicio del texto. Y aquí nos están hablando de 15 carpinteros. Entonces la primera magnitud sería número de carpinteros. Y nos dicen que van a trabajar 15 carpinteros. Muy bien. Además nos están hablando que tienen que hacer una cantidad de escritorios. Entonces la segunda magnitud es número de escritorios. Y dice que van a hacer 15 escritorios. También nos están diciendo que lo realizarán en 18 días. Entonces la tercera magnitud es número de días. Y ahí iría 18 días. Muy bien. Recopilando los datos del segundo evento, eso va en la pregunta planteada. Y la pregunta nos está diciendo cuántos días demorarán. Entonces, lo que nos está pidiendo es la cantidad de días que se demoran en el segundo evento. Y eso lo vamos a colocar con la variable x en la magnitud número de días. Muy bien. Además nos están diciendo que en este segundo evento van a trabajar 10 carpinteros. Entonces colocamos 10 en el número de carpinteros. Pero además nos están diciendo que dichos carpinteros son de doble eficiencia. ¿Eso qué significa? Significa que si para el primer evento no nos dijeron la eficiencia de los carpinteros, nosotros vamos a asumir que es de una eficiencia 1. Entonces los primeros carpinteros multiplicados por su eficiencia sería 15 por 1. En cambio, para el segundo evento se han contratado 10 carpinteros de doble eficiencia. Eso significa que a estos 10 los vamos a multiplicar por su eficiencia, que sería el doble. Muy bien. Además nos están diciendo que en el segundo evento harán 40 escritorios. Entonces 40 va en la magnitud escritorios. Y concluye diciendo que la dificultad en el segundo evento es la tercera parte con respecto al trabajo anterior. Entonces nos están aumentando una magnitud más, la magnitud dificultad. Y si nosotros decimos que la dificultad en los escritorios hechos en el primer evento son como 1, entonces la dificultad que tendrán los escritorios hechos en el segundo evento es la tercera parte
del primero. Entonces sería 1/3. Muy bien. Una vez llena la tabla de magnitudes, comparamos 2 a 2, teniendo como referencia la magnitud donde se encuentra la variable. Esa sería la magnitud número de días. Comparando primero la magnitud número de días con número de carpinteros, la pregunta sería la siguiente. A menos carpinteros me demoraré más o menos días. Y la lógica nos dice que si nosotros tenemos menos carpinteros, entonces nos vamos a demorar más días en hacer la obra. Entonces, mientras una magnitud disminuye, la otra aumenta. Estamos en magnitudes inversamente proporcionales. A continuación, comparamos la magnitud número de días con la magnitud escritorios. La pregunta sería, si a los carpinteros le mandaran a hacer más cantidad de escritorios, ¿se demorarán más o menos días? La lógica nos dice que si tienen que hacer más escritorios, se demorarán más días. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Eso es directamente proporcional. Y finalmente terminamos comparando la magnitud días con la magnitud dificultad. La pregunta sería, a menor dificultad en hacer el trabajo, los carpinteros se demorarán más o menos días. Como la dificultad en hacer los escritorios ha disminuido, lo lógico sería pensar que los carpinteros terminarán la obra en menos días. Si disminuye una magnitud, la otra también disminuye. Entonces estamos frente a magnitudes directamente proporcionales. Aplicando la segunda forma, en la cual la variable está despejada, decimos que x es igual, se colocará el valor de su misma magnitud, la que está encima de él, que es 18, multiplicado por la razón o cociente de los otros valores de las otras magnitudes. Para la cantidad de carpinteros tenemos que es IP, igual posición, entonces colocamos en el numerador 15 por 1, 15, y en el denominador 10 por 2, 20. Ahora pasamos a la magnitud escritorios, y aquí encontramos dp, diferente posición. Entonces escribiremos la fracción en forma invertida, colocando 40 en el numerador y 15 en el denominador. Ahora pasamos a la magnitud dificultad, como es dp, diferente posición, y eso es al revés, 1/3 en el denominador y 1 en el denominador. Entonces sería 1/3 entre 1, y eso es directamente 1/3. Muy bien. A continuación procederemos a hacer las simplificaciones respectivas. Decimos, quinceava de 15 es 1, quinceava de 15 es 1, veinteava de 20 es 1, veinteava de 40 es 2, tercia de 13 es 1, tercia de 18 es 6. Entonces, el número de días que se demorarán en el segundo evento sería 6 por 2, 12 días. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al último ejercicio, y este nos dice: un trabajo de impresión de carteles de publicidad se realiza con 4 impresoras a color que trabajan 8 horas diarias en 25 días. Al final del quinto día, una de las impresoras se malogra y nos están pidiendo hallar el número de días que estuvo malograda la impresora si desde el sexto día las otras 3 impresoras trabajan 10 horas diarias, y cuando se repara la malograda, esta sola puede trabajar 5 horas diarias, acabándose el trabajo en el plazo establecido. Entonces, aquí estamos en un ejercicio en el cual vamos a aplicar la suma de trabajos múltiples, porque el primer evento es conocido, mientras que el segundo evento se va a dividir en avances. Entonces, el primer paso a seguir sería llenar el evento total, es decir, los valores que van en el primer evento al inicio del ejercicio. Y él nos dice que un trabajo de impresión de carteles de publicidad
se realiza con 4 impresoras. Entonces colocamos número de impresoras, 4 impresoras. Y además nos dicen trabajando 8 horas al día. Entonces colocamos 8 horas al día. Y además nos dice que terminarán la obra en 25 días. Entonces la tercera magnitud sería 25 días. Muy bien. A continuación analizamos el segundo evento, el cual se realiza por eventos. Y dice así: al final del quinto día, una de las impresoras se malogra. Entonces, eso significa que las 4 impresoras van a trabajar juntas por 5 días, ya que una de ellas al final del día se va a malograr. Entonces, para el primer avance, decimos que las 4 impresoras habrán trabajado 8 horas al día por 5 días. Muy bien. Ahora nos están diciendo hallar el número de días que estuvo malograda la impresora si desde el sexto día las otras 3 impresoras trabajan 10 horas diarias. Entonces eso significa que a partir del sexto día ya no van a ser 4 impresoras, sino 3, porque una se malogró. Entonces número de impresoras sería 3 impresoras. Y además nos dicen que esas impresoras van a trabajar 10 horas diarias. Entonces colocamos 10 horas por día. Y también nos están diciendo cuántos días estuvo malograda dicha impresora. Entonces eso significa que lo vamos a colocar como la variable X días en el avance 2, ya que ese sería el número de días en el cual estuvo malograda dicha impresora. Y además nos están diciendo, y cuando se repara la malograda, esta solo puede trabajar 5 horas diarias. Entonces quiere decir que para el tercer avance van a estar trabajando las máquinas que estuvieron en el segundo avance, quiere decir las 3 impresoras, y también la impresora malograda, que ya estuvo reparada. Pero nosotros sabemos que las 3 impresoras estuvieron trabajando a 10 horas por día. Y aquí nos están diciendo que la impresora malograda solo trabajará 5 horas diarias. Entonces colocamos 5 horas por día. Además nos están diciendo, para terminar el enunciado, que el trabajo se acabó en el plazo establecido, es decir, en los 25 días. Eso quiere decir que si en el primer avance se avanzó 5 días, quiere decir que para el segundo y tercer avance quedaría 25 menos 5, 20 días. Y como nosotros sabemos que para el segundo avance se avanzó X días, entonces para el tercer avance quedará 20 menos X días. Quiere decir que las 3 impresoras trabajaron 20 menos X días, igual que la impresora malograda, 20 menos X días. Muy bien. Así se cumplió con el plazo establecido. Una vez llena la tabla de avances, comenzamos a realizar la suma de los productos parciales. Y el primer producto parcial a realizar sería el del primer avance. Y ese sería 4 por 8 por 5 más el producto del segundo avance, que sería 3 por 10 por X más los 2 productos parciales que encontramos en el tercer avance. El primer producto parcial era de las 3 impresoras, entonces sería 3 por 10 por 20 menos X, y el segundo producto parcial sería la de la impresora que estuvo malograda, sería 1 por 5 por 20 menos X, y eso sería igual al producto del evento total, que es 4 por 8 por 25. Muy bien. Realizando las simplificaciones del caso,
nos damos cuenta que todos los términos de la igualdad tienen quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2, quinta de 10 es 2, quinta de 5 es 1 y quinta de 25 es 5. Entonces acá me queda 4 por 8, 32, más 3 por 2, 6x, más 3 por 2, 6, aplicando la ley distributiva, 6 por 20, eso me da 120, 6 por menos x, eso me da menos 6x, más 1 por 20 menos x, eso es 20 menos x, y eso es igual 4 por 8, 32, y 32 por 5, eso me da 160. Muy bien. 6x positivo con 6x negativo se eliminan. 32 más 120, eso es 152, y 152 más 20, eso me da 172, menos x, y eso es igual a 160. Despejando la variable x, como x está con signo menos en el primer miembro, pasará como positivo en el segundo miembro. Entonces 160 del segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 172 menos 160, eso me da 12 días. Y diremos que la impresora habrá estado malogrado 12 días. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video terminamos el tema de regla de 3 compuesta. Espero que sea de gran utilidad para ustedes. Y si fue así, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle dedito arriba, picar en campanita, dejar sus comentarios y hasta el próximo video.